Ya. Buenos días, público. Hoy día vamos a hablar sobre el diagnóstico prenatal y el diagnóstico prenatal preimplantatorios. Antiguamente, la familia no tenían cómo saber las características de su hijo hasta que naciera. No sabían si era hombre, si era mujer, si se iba a parecer a su mamá, si se iba a parecer a su papá, si venía con alguna enfermedad o anomalía genética. Nada. ¿Se imaginan eso? Como, ¿hay alguna mujer que esté embarazada acá? ¿Te imagináis que no pudierais ver las ecografías de tus hijos? Sería terrible. La gente no está acostumbrada a eso. Lo que ha logrado la tecnología, hoy en día podemos saber desde el día 1 cómo viene nuestro hijo. Incluso antes de ser implantado nuestro útero, si es que es el caso de la fertilización in vitro. Bueno, estos son pequeños detalles que han cambiado la forma en que se vive el embarazo y el aborto en todas partes del mundo. Y todo gracias al diagnóstico prenatal y el diagnóstico prenatal preimplantatorio. Por diagnóstico prenatal nos referimos a las diferentes formas en que podemos saber en qué condiciones viene nuestro hijo, saber incluso su sexo, saber si viene con alguna anomalía y podemos incluso modificar sus características genéticas si es que es el caso de un embrión que va a ser implantado en el útero de una mujer. ¿Qué nos deja esto de la naturaleza? La tecnología ha invadido todos los aspectos de nuestra vida, incluso la gestación de nuestros propios hijos. Ya, ¿qué es lo que ha logrado esto? Vamos a hablar sobre los aspectos positivos y negativos del diagnóstico prenatal y el diagnóstico prenatal preimplantario. Los aspectos positivos son primero saber el sexo de nuestro hijo, que es el más común, que se da con las ecografías principalmente. Saber en qué condiciones viene y tener capacidad de prepararnos. En ese caso, si viene con algún defecto, se puede arreglar a través de medicina fetal. Si es que, por ejemplo, el niño viene con un tumor, este se puede remover a través de medicina fetal y dejar que se geste hasta los 9 meses. Y también disminuye la ansiedad y proporciona tranquilidad, reduciendo el nivel de preocupación, en particular en aquellas gestaciones que son riesgosas. Por ejemplo, si el niño viene con síndrome de Down, eso de alguna forma puede tranquilizar a los padres, sabiendo qué características del síndrome de Down tiene, si es que vienen con algún tipo de enfermedad cardíaca, de riñones, etc. Algunos de los aspectos negativos de los que vamos a hablar ahora tienen que ver con el aborto terapéutico, el aborto espontáneo y las decisiones que se toman en base a este diagnóstico. Primero, el diagnóstico prenatal permite que se eliminen, cuando es preimplantatorio y está antes de ser implantado en el útero, se permite que se eliminen una cantidad de embriones viables que son descartados finalmente porque los padres deciden implantar uno que venga en mejores condiciones, por lo que se rechazan y generalmente o se congelan o se desechan. También ha permitido que las familias puedan tomar decisiones, por ejemplo, cuando es un diagnóstico prenatal común y corriente y se hace una amniocentesis, los padres pueden decidir en ese minuto si es que quieren o no abortar a su hijo si es que viene con alguna malformación o alguna enfermedad congénita, sin darse la posibilidad de terminar la gestación del hijo y terminar el embarazo con un aborto terapéutico. Algunos de los riesgos que tienen el diagnóstico prenatal es, por ejemplo, la amniocentesis, que consiste en remover parte del líquido amniótico con una aguja grande a través de se hace una ecografía y en la ecografía se determina el lugar en donde no está el niño para poder sacar el líquido amniótico y se le hace un análisis en el laboratorio en el cual se puede determinar las enfermedades con las que viene este niño. Lo que puede provocar la amniocentesis son abortos espontáneos, que es una entre cada 300 o 500 mujeres. Puede provocar también infecciones en el útero y puede provocarle alguna lesión a la guagua. Como estábamos hablando, el diagnóstico prenatal y el diagnóstico prenatal preimplantatorio consta de 3 etapas. Primero, el asesoramiento genético por parte de los doctores, que generalmente se le hace a las mujeres que tienen más de 35 años de edad, que son, por así decirlo, embarazo riesgoso, o se le ofrece a familias que tengan alguna enfermedad hereditaria que pueda estar afectando al feto. En ese caso, cuando se toma la decisión, se aplica el procedimiento, que puede ser ecografía, fetoscopía,
amniocentesis, puede ser ultrasonido, entre muchas otras. Y aquí se determinan las enfermedades que pueden ser tanto anomalías anatómicas como cromosómicas, como el síndrome de Down, la trisomía 18, etc. Y posteriormente tenemos la tercera parte, que es cuando se toma la decisión en conjunto de los médicos y los padres, que puede terminar en seguir con el embarazo, en un aborto terapéutico o en un aborto espontáneo debido a la aplicación de este tratamiento. El uso de estas técnicas ha generado como un nuevo eslabón de la cadena como de abusos dirigida a la gente que tiene discapacidades, ya que hoy en día podemos decidir si es que queremos o no tener un hijo que tenga una enfermedad. Por ejemplo, hay países hoy en día en que ya prácticamente no existen los niños con síndrome de Down o que tengan algún tipo de enfermedad genética, ya que en esos países el aborto terapéutico es aprobado, por lo tanto los padres pueden tomar esa decisión y pueden hacerse como cargo del problema, por así decirlo, como ellos lo deben considerar, como considerar un problema tener un hijo con una enfermedad, y como hace que se devalúe a los individuos discapacitados de la sociedad, como relegándolos a una como categoría inferior en la sociedad. Este diagnóstico post-implantatorio da la posibilidad de una eugenesia positiva. ¿Qué significa esto? Un perfeccionamiento de los genes, donde los padres pueden elegir cuáles son las características y los dotes que pueden tener su hijo. Esto se puede reflejar en tener más masa muscular, en elegir el sexo, el color de ojo, de pelo, etc. Llevándolo a un extremo donde podría ser cómo quiere que uno sea su hijo. Uno podría elegir que sea un hijo exitoso académicamente, bueno para el estudio, o quizás que sea súper bueno para la música, que toque un instrumento, un deportista, etc. Pero esto se lleva a un extremo tal que uno podría llegar a la instrumentalización de los hijos. Como muy bien se ve ejemplificado en la película My Sister Keeper, donde ahí los padres deciden tener una hija que sea compatible con la hija anterior que tiene leucemia para así ser su donante cuando la necesite. A tal punto que debería donar su riñón y otro órgano para que su hermana pueda seguir viviendo. Bueno, y con esta eugenesia positiva sufría un cambio en la relación padres-hijo o hija, dado que el hijo que una vez que nace no se puede comprender a sí mismo y no es como autónomo de su vida, dado que su padre eligió los genes que va a tener y los dotes, donde por ejemplo el padre quiere que sea deportista y le genera cierta masa muscular y ciertos genes adaptados a ello, pero él realmente tenía intereses por la música, entonces genera cierto resentimiento a su padre de por qué prefirió que fuera deportista por sobre tener dotes músicos. También podría pasar lo mismo con un ejemplo más sencillo, como a mí me hubiese gustado ser niña y no niño, me hubiese gustado tener otro color de ojo, de pelo, etc. A modo de conclusión podemos ver que la tecnología ha invadido como todos los espacios de nuestra vida, incluso el momento de gestación de nuestros hijos. Como llegando, incluso en un minuto en un futuro, puede llegar casi que a ser una forma obligatoria de tener hijos la fertilización in vitro, ya que vamos a poder seleccionar a los mejores embriones para tener así de alguna forma una sociedad perfecta. Bueno, y frente a esta sociedad perfecta que habla mi compañera Rosario, Habermas habla en su libro de la delgada línea que hay entre la eugenesia negativa y la positiva. Porque hoy en día las enfermedades congénitas o el síndrome de Down y otras son consideradas eugenesia negativa y donde en ciertos países es aceptada el aborto de esto o el perfeccionamiento de estos embriones. Pero no tenemos certeza en el futuro de cuál de estas enfermedades van a ser eugenesia negativa. Un ejemplo podría ser que los pelirrojos, o sea, los de color rojo, en un futuro van a ser parte de la eugenesia negativa, dado que no son aptos o no son normales dentro de la sociedad. Y esto se puede extrapolar a muchos otros caracteres o características de los humanos, como podría ser que todos tuviéramos éxito académico o todos tuviéramos una capacidad artística definida, etc. Muchas gracias.